Y continuamos ya con la doctora Isaura, la alquimista del sabor, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Isaura? Aquí muy Qué gusto contenta. Buenos verte. días a todo Iniciando el la semana. público. Sí, iniciando la semana y además con un tema bien fuerte que se llama el dulce intruso, porque además está en todo el mundo, es parte de nuestra cultura, lo traemos en la sangre, Así ¿verdad? es. Entonces, es esa cuestión de entender qué pasó con el azúcar que nos llega hasta la contemporaneidad de una manera contundente y siempre Uf, defendiéndose frente a todo el mundo, ¿no? sí. Ahora Bueno, pues es un tema es un muy tema fuerte. muy espinoso también, Sí, ¿no? claro. Tiene ahí un escenario, sobre todo aquí en México, muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado y a lo mejor voy a dar algunos tips para poder explicar un poco estas complicaciones, pero tiene mucho que ver con su propia historia, A ¿no? ver, cuéntanos. Entonces, bueno, Arránquese, doctora, arrancamos con arránquese. que estamos por allá en la Nueva Guinea, con los papúes, Sí. que son los primeros en que mastican pastos grandes y que de alguna manera pues empiezan a ver que esto es muy sabroso. Entonces mastican y bueno, ustedes saben que la Nueva Guinea es una isla de las más grandes que existen en el mundo, creo que la segunda más grande en el mundo, y de ahí va migrando, ¿no? En realidad todo lo que son nuestros alimentos pues son reflejo de los procesos migratorios propios de los humanos, ¿no? Entonces tiene dos caminos, una por la parte de China, la parte digamos Indochina, sube, y por la India, ¿no? Entonces en eso se encuentra la ruta de la seda y bueno, armamos ahí ya Claro. buenas cosas, ¿no? Pero ¿por qué lo armamos? Porque justamente el camino de la India y estos caminos, estoy hablándoles más o menos unos 2000 años antes de Cristo, donde se enfatiza fuerte el consumo de productos venidos, digamos, de la India o de China. Ahí se establece. Pero no se reconoce pues qué va a llegar o qué hacer, ¿no? Pero los chinos, tanto como los hindúes, tanto como los propios europeos, pues tienen mucho ingenio, hablando de ingenios. Y tenemos ahí lo primero que se hace, pues es rescatar los jugos, ¿no? Claro. Entonces se empieza a ver cómo rescatarlos, oprimiendo como siempre, y de ahí empezamos a cocinarlos, ¿no? Y cuando hierve empiezan las separaciones químicas. Claro. Entonces, bueno, llega este producto muy, muy valioso por vía de la ruta y llega hasta Europa. Entonces estamos hablando de que 500 años antes de Cristo los romanos ya consumían, le llamaban una miel diferente a las mieles de abeja, una miel que no es de abeja. Claro. Así se le reconocía, ¿no? Y durante el tiempo, pues empieza a ser un producto que van a experimentar con él, evidentemente, hasta que encuentran la manera de el mejor utensilio, como es el cobre, para separar la melaza. Y digamos, algunos siglos después de esa melaza, pues tendremos el ron, ¿verdad? Entonces, Claro, de esos claro. fermentados. Porque además el fermentado es una parte de las costumbres humanas más antiguas que existen, que Sí. es la cerveza, ¿no? Claro. Entre Y las... estaba yo pensando que, bueno, digamos que hasta esa etapa de la historia todo bien, ¿no? La relación Todos, con el azúcar, todo bien. todo bien, Pero después se niveles empieza, oye, se buenos. empieza la relación tóxica, entonces. Bueno, no, la relación tóxica yo creo que comienza con cuando le cierran Constantinopla y tienen que buscar en África, ¿no? Ajá. Los buscan en África, sí se da en muy buenas tierras calientes y todo lo que es las Canarias y tenemos buena calidad. Chipre y las islas del mar Mediterráneo son geniales para esto y empieza la explotación humana. Ok. Entonces, esa explotación para poder producir, imagínate cortar Sí, en sí. el calor inmenso, luego la tatema y luego la melaza que la hacían niños. Claro. Imagínate, eso brinca y quema, ¿no? Entonces, en cuestiones muy, muy rústicas. Y bueno, de ahí pues hay que traerla para el mundo. Entonces, al nuevo mundo nos llega la Claro. caña de azúcar. Primero llegará a la española, que es Haití y Dominicana, son los primeros productores Bueno, por por todo allá el de Caribe, ¿no? 1520, todo el Caribe. Y a Veracruz llega más o menos a mediados, fines del siglo XVI. Y bueno, Veracruz es bueno, ¿no? Sí, Tiene buen claro. clima, buena altura y empiezan a darse los ingenios de una manera muy acelerada. Claro. Entonces, no solamente es el ingenio, y bueno, es Veracruz también Brasil, ¿no? Sí. Entonces, la explotación humana, el esclavismo, es una parte de lo que está generando que 12 millones de personas fueran traídas de manera
esclava a las Américas, ¿no? Claro. De las cuales pues mueren casi entre 2 y 3 millones. Entonces estamos hablando de, además de que como no son cuidables, es más barato traerte otro que mantenerlo. Claro. Entonces la explotación sigue, la caña de azúcar sigue. Y bueno, sin más, para irme breve, ya a fines de los 1900, que ya terminamos con el esclavismo, empieza otra fase del esclavismo que es terrible, ¿no? Bueno, primero se empieza con la máquina de vapor que acelera los procesos. Entonces, al acelerar lo que podríamos decir el costo del azúcar en términos del siglo XVI y XVII es precio oro, va a bajar, ¿no? Claro. Entonces, el costo baja tremendamente y empieza la expansión, ¿no? Entonces, el proceso expansivo que se ve como muy limitado con los años 30, con la crisis económica de los 30. Pero justo allí surge la industria alimentaria. Okay. Entonces tenemos otra forma de esclavismo que me atrevo a decir porque inicia la dependencia. Entonces, como en muchas historias que les he contado, las mentalidades son lo primero que se trabaja, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que la gente consuma un mejor producto? Pues difúndelo en todas partes y ahí empiezan las revistas de cocina, empiezan los recetarios, empieza no solo la industria alimentaria, sino también la industria del cambio en utensilios. Entonces, voy a cambiarte tu metate por tu licuadora, pero aquí está el recetario. Claro, claro. Y es un recetario que está patrocinado por la industria alimentaria. Entonces viene, voy a decir, una marca que es la más importante en el mundo, que es Nestlé, una marca suiza, y entonces empezamos a generar una idea de que consumir azúcar pues daba energía, ¿no? Si incluso pues una cucharada, 2, pues ya con eso no necesitas más, ¿no? Claro. Entonces empieza toda esta industria de la mermelada, de los conservadores, de la utilización del azúcar para todo, y empieza la industria de la pastelería. Claro. Digo, la gastronomía es algo de lo que más me gusta y ustedes lo saben, pero pues la dependencia es muy fuerte. De acuerdo con las fuentes, pues podríamos decir que quitar el azúcar es más fácil quitar la cocaína. Sí, la adicción a otras drogas, ¿no? La adicción es muy, muy fuerte. No, y además, Entonces, bueno, lo hemos platicado muchísimas veces acá, que desgraciadamente cuando pues, quieres comerte algo, ¿no? O es excesivamente grasoso, salado o tremendamente dulce, Y ¿no? justo. O sea, ese es el asunto, que pues prácticamente nos están orillando hacia ese tipo de alimentos. Bueno, si se le puede llamar alimentos a eso, ¿no? No, yo les digo productos comestibles, no Comestibles. alimentarios. Sí, justo, hay quien me pregunta si está patentado esta parte, no está patentado, hay que decirlo, hay que difundirlo. Son productos incluso químicos, algunos no tanto, pero son productos que son comestibles, pero no alimentan a nadie, ¿no? Exacto. Entonces generan un tipo de energía rápida que se va, pero se queda en sangre. Entonces, esa es la dependencia más fuerte que tenemos. Habría que decir que en este proceso no había problemas de diabetes hasta finales del siglo XIX. No hay ningún problema de excesos de azúcares ni nada, sino que empezamos a ponerle, cuando se desarrolla la industria. Cuando se desarrollan las dos, ¿no? Tanto la de los productos grasos como la de los productos azucarados, ¿no? Así es. Y luego se empiezan a ver como, pues, el exceso. Y hay otra tercera rama que va a surgir y pues lamentablemente también trabajo en esa y me encanta trabajar ahí, es la nutrición, Claro. ¿no? Entonces empiezan las investigaciones sobre el daño que puede causar el azúcar, más o menos a finales del siglo XIX, e incluso todo el siglo XX hay mucha gente que dice qué daño causa el azúcar, pero hay una política brutal de hacer ciencia pagada, incluso premiada. El Instituto Nacional de la Nutrición recibe sendas premios para mejores investigaciones, para mejorar la salud humana. Claro. Pero aumentar el consumo de productos, Sí. ¿no? Entonces, es como jugar con esa doble cara, ¿no? Entonces, para la gente es muy difícil entender cómo en una bolsita que está sellada, que según está autorizada por el gobierno mexicano, por la salud alimentaria mexicana, digo sanitaria, pero de alguna manera, cómo decirle que aunque esté sellado, cerrado, un refresco no es un alimento. Sí. Entonces, esa es una parte importante.
Y vamos, así conforme vayamos viendo a lo largo de la historia cómo se le va censurando al consumo de azúcar, van aumentando otros, ¿no? Y van generando otros. Ahorita tenemos la cuestión de los, voy a decir como electrolitos, sueros y todas estas sustancias energetizantes y muchas más que tienen que ver con consumo peor de sal y azúcar, ¿no? Entonces la gente no requiere agua, Claro. o sea, requiere agua. Entonces no es que necesito mis electrolitos y ahora el suelo lo toman como agua porque tiene azúcar. Sí, sí. Tiene Y azúcar. hay que tener un chorro Entonces, de cuidado con eso porque... si no te lo mandó el médico, mejor no. No, y o sea, además, bueno, pues tú dices, estoy deshidratado, XY, vas, te tomas un bote de esas cosas que nada más de ver el colorcito, pues ya uno comienza a desconfiar, ¿no? Sin duda alguna. Deberíamos de desconfiar, ¿no? Y ya cuando ves la fórmula, pues sí trae un chorro de azúcar, ¿no? Sí, ahí tenemos otro problema, porque además en los años 30 no solo le pusimos el azúcar, sino que inventamos las galletas, los pasteles, la difusión de la industria, pues desde las mantecadas. Bueno, y pasando a ahora los todo, aditivos, ¿no? Y enseguidita los aditivos, pero también le pusimos azúcar a la comida. Y eso ya se hace aquí. Claro. Se hace aquí en Puebla, ¿no? En Puebla, desde la época prehispánica, tenemos la miel. O sea, no, que le digan que no, aquí hay miel. Pero también, pues, llega esta otra miel. Y los saberes de nuestras señoras de los conventos, pues, nos da toda la industria dulcera poblana, Sí. que es muy sabrosa, que utiliza algunas sustancias sanas, pero, pues, es que ¿quién va a Pues sigue despreciar siendo unas azúcar, ¿no? pepitas enmieladas o el amaranto, Unas ¿no? tortitas de Santa Unas Clara, tortitas de por Santa Clara favor. con el azúcar, esto que te mezclan la pepita, justo la pepita con los... Sí, sí, son una chulada, ¿eh? Son una chulada. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Los dulces de leche me encantan. Todo. Todo, Ay, todo es una jamoncillos, genialidad, sí. todo, pero todo. Pero bueno, tiene a ver, también yo creo excesos. que eso va un poco relacionado, Isaura, con los hábitos pues, contemporáneos, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Que bueno, pues cuando se tomaban o se comían estos dulces o se comían ciertas cosas, pues la gente hacía un trabajo físico considerable en la Sí. vida cotidiana, en el día a día. Sí. Y hoy, pues la gente la pasa sentada, ¿no? Y también ese es un tema, ¿no? Justo ahí pasamos de que el dulce era así como para celebrar algo, al dulce ahora es todos los días. Exacto, esa O sea, es otra. ese es el primer factor, Esa es ¿no? otra, ¿no? Que pasamos a consumirlo del diario. No es lo mismo hacer un pastelito una vez al año, hacer un pastelito cada 8 días, ¿no? O sea, o diario, Sí. o ya es parte del postre. Claro. Entonces, y además el postre se aumenta, y Sí. se aumenta justo en estas épocas. Además le empiezan a hacer como experimentos y le ponemos casi mieles a las carnitas, Claro. y empiezas a mezclar grasa con azúcar, que es tremendamente adictivo. Y bueno, luego empiezan las culpas, ¿no? Porque se dispara de un, digamos, 7% que había de diabéticos antes del siglo XIX, estamos en un 17% en los años 30 y ahorita tenemos casi el 70% de nuestra población, sí, de una manera muy alta. Uf. Pero ¿quién es el culpable? Pues empieza la industria a meterle dinero para que encontremos culpables y son las grasas saturadas. Entonces saca las grasas saturadas y ponle más almidón con azúcar. Claro. Y entonces, ¿qué tenemos? Nuevos productos con edulcorantes de verdad tremendos, como el jarabe de maíz, como, bueno, las sustancias adictivas que tienen todos los refrescos, y empiezan a inventar más, ¿no? Entonces, el glutamato monosódico y a saborizarlo todo. Y en lo que te cuento, entre los años más o menos 40 a los años 70, tenemos productos like, empiezan a hacer todos esos productos like que también son tremendamente dañinos porque pues tampoco el No, cuerpo pero puede mientras tanto en saber el qué mercado haces, ¿no? estuvieron fuertísimos, ¿qué? 20 años, 30 años, De ¿no? 30, prácticamente se difunde todo esto y aumenta el consumo de azúcar entre los años 70 y 90. Claro. Ya cuando despertamos al nuevo milenio, todos son diabéticos, ¿no? O sea, exactamente. bueno, no todos, son la mayor gran parte porcentaje. sobrepeso y obesidad. Sí. Y luego, pues, muere. Y luego viene una pandemia, que bueno, una de las comorbilidades Sí, es esa, ¿no? Porque ¿qué genera el exceso de azúcar, ¿no? En el cuerpo? Pues cuando respiras, y si el aparato respiratorio estaba mal, Claro. sí, imagínate, pues, mueres de paro respiratorio, es así, es una cuestión. ¿Y de qué murió? No, paro respiratorio, no, y su nivel de azúcar y su...
Bueno, fíjate, yo te voy a confesar que soy de esa generación, Somos. Isaura. Sí, 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 que bueno, en nuestra plena niñez, ¿no? Yo me acuerdo estando en la primaria, es cuando llegan, cuando se abren las puertas de las importaciones, ¿no? Tratado de libre comercio, esto, lo que sea. Pero llega una cantidad de productos gringos, ¿no? ¿Cómo me acuerdo que en esa época comíamos unos cereales Te iba a de decir. vampiritos y no sé qué, pero la leche quedaba completamente azul de del azúcar, de Del todos colorante. los colorantes, todo eso. Y pues sí, gran parte de la generación sufre de diabetes, ¿no? O sea, es decir, llegó en el peor momento, no había ningún señalamiento, o sea, realmente la gente no sabía lo que se estaba comiendo y no había ningún tipo de advertencia más que la sospecha de las mamás, ¿no? Que sí nos decían, pero no les hacíamos mucho caso, que Sí, digamos, no, ¿no? yo les recomiendo ampliamente el video que hizo el Instituto Salvador Subirán sobre dulce agonía. Ujú. Sí, Ah, sí, es muy buena. ese es una cuestión donde vemos la otra cara, la realidad. Sí. El ponerle más impuestos o cobrar más a los refrescos No, siguen vendiéndose, ¿no? exacto. ¿Dónde se ve? ¿Tienen idea de cuánto consumimos de refrescos? ¿No? Bueno, durante mucho tiempo se Nosotros, dijo que México era el país que más ¿qué más refresco consumía. consume? No sé en qué estamos ahorita, Pues porque estamos también hay que hablando hasta decirlo. de 40, 50 litros por año, cuando la mitad del mundo consume 30 y deberíamos de consumir nada. Pero pregúntense cuántos litros de agua consumen, ¿no? Claro. Entonces ahí está Oye, la pero diferencia. también lo que hay que decir, y creo que es algo también muy positivo, es que yo ya veo un cambio muy fuerte en las nuevas generaciones, Sí, ¿no? O sea, es decir, ya el refresco sí ya se le mira con desdén, ¿no? sí. Y no sé, creo que la política de los sellos ha funcionado bastante, ¿no? ¿Cómo lo observas tú? De hecho, estuve revisando lo que opina la industria alimentaria Nestlé desde Suiza y pues es un no a los sellos, o sea, es porque justo el sello te advierte que tiene exceso en calorías y que exceso en edulcorantes, eso también deberían de ponerle y bueno, el exceso de grasas saturadas y todo eso. Que yo le Sí. agregaría los porcentajes, ¿no? Ah. Porque, bueno, hay unas galletas por ahí, no voy a decir nombres porque si no, ya saben, pero hay unas galletas que tienen todos los sellos. Si hubiera más sellos, tendría más sellos, ¿no? Pero esas galletas, además de tener todas las grasas saturadas, todo, lo tiene como al triple de otras galletas, ¿no? Además de aditivos y un chorro de cosas. Sí, las ves y, o sea, realmente parecen de mermelada, ¿no? Pero, híjole, yo creo que eso también sería interesante, ¿no? Exigir que se dé más información de lo que estamos comiendo, ¿no? Debería, porque en realidad la gente confía en nuestro sistema de salud a veces y considera que lo que hay debajo de una corcholata es saludable solamente porque está higiénico, está seguro y es limpio, ¿no? Pero eso no garantiza que sea alimento, ni siquiera garantiza que no sea dañino a la salud. Claro. O sea, debería de decir dañino a la salud. Ándale. Por ejemplo, el problema que tenemos con las bebidas carbonatadas oscuras, negras y todos, es de que el letrerito que dice no apto para niños, apenas lo veo, ¿no? O sea, hay que verlo casi con lupa para ver que esas bebidas no son aptas para los niños menores de 12 años, ni para los demás, ¿no? Pero Pues sí. ya es tu decisión si lo haces, ¿no? Muy bien, Isaura. Pues Ahí estamos. muchas gracias por No, esta gracias columna a y también ustedes. felicidades. Aquí nos trajo su más reciente libro, la doctora Isaura, Alimentación, Diversidades, Recursos y Cultura, Aproximaciones Etnográficas y Multidisciplinarias, que lo coordinas con Norma Barranco y Mónica Araiza. Es un libro en la colección Etnografía Contemporánea del Estado de Puebla, ¿no? Sí. Entonces, Y lo ya publica la después lo Intercultural. platicaremos. Sí, claro. También nos vas a grabar una buena cápsula para Claro. comentarlo y difundirlo entre toda la audiencia de TV. Sí, además les adelanto que está Izúcar de Matamoros, está en los mercados de aquí de Santiago Mixquitla, les va a gustar. Muy bien, muy bien. Sí. Vamos a echarle un ojo y gracias por el regalo, Gracias. Isaura.